Hola, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. La idea de esta clase es un poquito empezar a pensar en qué textos estuvimos trabajando para hacer un repaso y así encarar ya el martes próximo el examen. Bueno, la idea es que vean un poquito los textos que fuimos trabajando y cuál fue su relación, cómo se concatenan y hacia dónde se dirige un poco este examen que van a tener como primer parcial. Inicialmente nosotros trabajamos con el texto de Marta López Gil, como recordarán, que lo que propone es un poquito pensar a la idea de la ciencia unida a la tecnología en este concepto, si se quiere, nuevo en la propuesta de López Gil, que es el de tecnociencia, y nosotros enfocamos un poquito en qué pasa con esta tecnociencia o la relación entre la ciencia y la tecnología en los países de América Latina. Allí vimos algunos aspectos que fuimos destacando a lo largo de este primer TP que ustedes hicieron, que tenía que ver un poquito con qué pasaba cuando importábamos tecnología, es decir, esta tecnología que es muy útil en el primer mundo, cómo se traslada a los países periféricos, cuál es su utilidad, cuál es su impacto y si realmente es productivo cuando uno de alguna manera traspola esta tecnología sin hacer las adaptaciones necesarias. Obviamente la propuesta sería siempre poder generar tecnología propia, pero en este contexto en el cual propone la emergencia económica como un aspecto fundamental y difícil para emerger hacia la producción de tecnologías propias, es evidente que hay toda una cuestión de dilación y de preocupación en cuanto a la importación de tecnología. Esta tecnología que nosotros importamos no necesariamente va a ser útil y ahí se genera como un primer quiebre. Pero no es el único, ¿no? El texto, también ustedes recordarán, va a hablar un poco de esta situación, de este quiebre, de este divorcio entre lo que realmente se necesita, lo que la industria necesita, lo que produce, ¿no es cierto?, la universidad y lo que, por otro lado, financia o de alguna manera el Estado propone para que se invierta y se investigue. En este divorcio, en esta disociación, evidentemente cuesta cada vez más hacer un despegue hacia una tecnología y una ciencia propia en los países periféricos. Por otro lado, hay otro gran inconveniente que es lo que sucede cuando nosotros nos endeudamos con los países del primer mundo, formamos profesionales, científicos que luego, como no encuentran campo de desarrollo, terminan emigrando hacia los países con los cuales me endeudé. Esta deuda es muy seria, es muy grave y de alguna manera genera, ¿no es cierto?, como una especie de circuito del cual es muy difícil de salir y que hace que sean más pobres todavía los países ya empobrecidos. Este es como el aspecto principal que trata el texto de López Gil. Obviamente hay otros aspectos como el tema de la neutralidad de la ciencia y otros aspectos que ustedes podrán ir recabando en la lectura. En paralelo, nosotros empezamos a trabajar o enfocar textos que tenían que ver con ya otras posturas, sobre todo con el científico, el rol del científico y cuáles son las ciencias, ¿no?, las que verdaderamente vamos a considerar ciencias. ¿Qué pasa con las ciencias blandas y las ciencias duras? Y cuál es de alguna manera el preconcepto que circula en torno a las ciencias que no son ciencias duras. Trabajamos un primer texto que de alguna manera lo abordamos como para hacer una crítica a los aspectos que el autor toma, que es el de Jaime Echeverry, ¿no?, que se llama Vocaciones científicas. Y lo que allí vimos es que en realidad para el autor las ciencias son algunas ciencias que se vinculan siempre con las ciencias duras y que además hay toda una construcción discursiva que es sobre la que es importante reflexionar, que nos lleva al plano de la relación entre lo que los formalistas rusos llaman el fondo y la forma. Es decir, hay una estructura que es solidaria con ese contenido y lo que nosotros estamos viendo es que evidentemente en esos errores aparentes en la estructura, ahí podemos hablar o podemos pensar de una argumentación que no es muy sólida, ¿no? Y uno de los aspectos que vimos fueron las falacias. Ustedes recordarán que Aristóteles enuncia muchas falacias y nosotros solamente vimos algunas, ¿no? El argumentum ad baculum, el argumentum ad hominem, el argumentum ad ignorantiam,
el tu quoque, ¿no? El tú también. Bueno, vimos algunas falacias argumentativas e hicimos también un repaso de todos los aspectos específicos de la argumentación, ¿no? Dijimos estas 3 partes fundamentales que tiene que tener cualquier argumentación: una introducción donde vamos a plantear lo que quiero demostrar, un desarrollo donde justamente voy a hacer la demostración y una conclusión en la cual yo tengo que volver, ¿cierto?, hacia lo que planteé en esa introducción y tengo que aclarar que eso fue demostrado. Dentro de esta argumentación de Jaime Echeverry queda claro que no hay una estructura argumentativa adecuada. Bueno, en paralelo, ¿no?, vimos otro autor, trabajamos con otro autor que va a plantear algo diametralmente opuesto, que es Bourdieu. Pierre Bourdieu, Profesión científico, es el texto con el que trabajamos, que se encuentra dentro de un libro que es un clásico, ¿no?, que siempre es un referente dentro de la sociología, que es Capital Cultural, Escuela y Espacio Social. Y lo que va a plantear ahí Bourdieu justamente es lo contrario, ¿no? Es este lugar que tiene la sociología, este lugar que tienen, si se quiere, las ciencias blandas, y la importancia y el impacto que tienen dentro de la sociedad. A su vez critica a determinado grupo de sociólogos que son científicos y que lo que proponen es una especie de show, ¿no?, de la sociología, que mediatizan, que todo el tiempo están buscando, por decirlo de alguna manera, la farándula y el éxito mediático, y que esto evidentemente afecta a la sociología y la quita, ¿no?, del plano en el cual la sociología debería estar. La sociología no es futurología, ¿no? Es un estudio serio de aspectos sociales que tienen un enfoque incluso metodológico, va a decir Bourdieu, muy similar al que tienen las ciencias duras. Y va a plantear que muchas veces se encuentra coincidencia en los métodos que usan sus colegas de ciencias duras frente a los métodos que usa la sociología. Y que este desprecio, este desprestigio, si se quiere, que muchas veces tiene socialmente esta ciencia, va a hacer que avance más que otras ciencias, ¿no? Como que todo el tiempo la sociología va a tener que demostrar aquello que otros quieren ocluir, ¿no? Y que, bueno, justamente esto que hace que la vean como una ciencia de segunda categoría va a hacer que cada vez tenga que esforzarse más por hacer sus demostraciones. Esto básicamente con estos autores. Luego hemos enfocado a Bunge, a Mario Bunge, en donde, bueno, claramente lo que tenemos es una definición de ciencia que es como una definición típica. Por eso nosotras la recuperamos, porque sería hasta conveniente, si se quiere, tenerla como de referencia, porque lo que va a plantear Bunge es que el conocimiento científico tiene una estructura particular, que es lo que va a diferenciarlo del conocimiento vulgar, ¿no? Es sistemática, es verificable, es exacta, es metódica y es falible. Y entonces, tal vez algún aspecto, si se quiere, que se le puede agregar a esta definición que va a dar Bunge, es el hecho de que la ciencia también es histórica, ¿no? No tenemos que olvidarnos que la ciencia se produce en un contexto determinado y nadie escribe fuera de su época, es decir, sin los instrumentos de medición, sin condiciones específicas, contextuales, no hay ciencia posible. Entonces, la ciencia es producto de su época y tal vez ese es el aspecto que le estaría faltando a esta definición de Bunge. Luego divide en lo que serían las ciencias formales y las ciencias fácticas. Y estas dos líneas, digamos que también son como dos líneas básicas y clásicas que se toman de referencia cuando hablamos de ciencias, pero va a decir que básicamente las ciencias no son las formales, ¿no? Dentro de las ciencias formales, como recordarán, tenemos a la lógica, a la matemática, y él va a decir que las verdaderas ciencias son las fácticas, las ciencias de los hechos, ¿no? La palabra fáctica viene del latín de factum, que quiere decir hecho, y bueno, por supuesto, tenemos incluso en español muchas palabras que derivan, ¿no?, de factum, como puede ser gobierno de facto, cuando decimos gobierno de facto, que se toma directamente del latín, que quiere decir gobierno de hecho. Entonces, en estas ciencias de los hechos va a decir, enuncia como 15 características básicas que ustedes seguramente ya han leído y han trabajado en clase. Son muy simples, ¿no es cierto? Que va a decir que la ciencia es comunicable, que la ciencia es legal, que la ciencia es metódica, entre otras características,
y es interesante que recuperen estos contenidos o estos conceptos porque posiblemente sean preguntas de parcial. Para el parcial, entonces, lo que se les va a pedir es que ustedes trabajen con un texto que les vamos a dar de base y van a tener que establecer relaciones entre los textos de la cátedra y ese texto de base que ustedes tienen en el examen. Tal vez haya alguna pregunta teórica, pero no es lo que más nos interesa, sino que lo que nos interesa es cómo ustedes ponen en juego esta capacidad de relacionar los textos que trabajamos en el aula con este texto que va a aparecer en el parcial. Bueno, quedan en manos de la profesora María. Cualquier duda pueden consultarla a ella, y la propuesta es entonces que podamos dar un cierre a esta primera etapa relacionando todos estos textos con algún texto que seguramente va a tener elementos comunes e incluso de tema, ¿no? Temático con respecto a los que estuvimos trabajando. Hasta luego.